Con este clima, vienen a mente muchos temas. Simplemente, con el escuchar aquel crujido del cielo, sabes que las cosas se pondrán feas. Entiendes que ese crujido significa lluvia. Puede significar inundaciones y en los peores casos, tormenta eléctrica. Es entonces cuando logras sentir ese enorme flashazo que te impacta y por instinto te sobresaltas. ¿Entiendes que es un trueno? ¿O más bien un rayo? Tales de Mileto, 624 a.C. a 546 a.C. Descubrió que el ámbar, al cual le llamó electrón, al ser frotado con objetos livianos como una pluma, eran atraídos. William Gilbert, 1544 d.C. a 1603 d.C., introduce el término electricidad por primera vez. Benjamin Franklin, 1706 d.C. a 1790 d.C. Fue inventor de los pararrayos, a partir de una cometa, un alambre, una llave y un frasco lleno de agua, ya que en una tormenta el rayo era atraído por la cometa, pasaba por el alambre y la llave, finalmente llegaba al frasco con agua. Al ver que no observaba la electricidad dentro del frasco, tocó el alambre y se dio un toque. Charles Coulomb, Angulema, Francia, 1736, París, 1806. Físico francés. Su celebridad se basa sobre todo en que enunció la ley física que lleva su nombre, Ley de Coulomb, que establece que la fuerza existente entre las dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Las fuerzas de Coulomb son unas de las más importantes que intervienen en las reacciones atómicas. La unidad de carga eléctrica del Sistema Internacional lleva el nombre de Coulomb, simbolizada con una C mayúscula en honor a este ilustre físico. La ciencia fue en el campo de la electrostática y el magnetismo. En 1707 inventó la balanza de torsión, con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Alessandro Volta, Italia, 1745-1827. Físico italiano que inventó la primera pila eléctrica generadora de corriente continua. A los 18 años mantenía ya correspondencia con los principales electrólogos europeos. De 1765 a 1769, con ayuda de su amigo, se dedicó particularmente al estudio de los fenómenos eléctricos, que interpretó de manera muy personal. En 1767 escribió acerca de algunas observaciones e ideas sobre la electricidad a Giovan Battista Beccaria, profesor de Turín. En 1775 su interés por la electricidad lo llevó a inventar un artefacto conocido como electróforo, empleado para generar electricidad estática. André-Marie Ampère, 1775-1836, físico francés. Formuló una ley empírica del electromagnetismo conocida como la Ley de Ampère 1825, que describe matemáticamente la fuerza magnética existente entre dos corrientes eléctricas. Algunas de sus investigaciones más importantes quedaron recogidas en su colección de observaciones sobre la electrodinámica y su teoría de los fenómenos electromagnéticos. Construyó un modelo microscópico que explicara los fenómenos de la electromagnética, basándose en la teoría de que el magnetismo es debido al movimiento de cargas en la materia. Fue el primer científico que sugirió cómo medir la corriente mediante la determinación de la desviación sufrida por un imán al paso de una corriente eléctrica. En su honor, la medida de intensidad de corriente en el Sistema Internacional de Unidades lleva su nombre. George Simmons, 1789-1854, crea la fórmula que relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia. Michael Faraday, 1791-1867,
Establece que una corriente puede generar un campo magnético y un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Se le acredita la invención de la primer dínamo. Samuel Morse, 1791-1872. Crea la primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore. James Prescott Joule fue un físico británico que vivió entre los años 1818 a 1889, un hombre de carácter tímido y humilde. Joule estudió aspectos relacionados con el magnetismo en la imantación del hierro por acción de corrientes eléctricas. Esto llevó a la invención del motor eléctrico. Su área más fructífera eran las distintas formas de energía. Verificó que, al fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, experimenta un incremento de temperatura. Esto lo probó en una pila electroquímica. La energía procedía de reacciones químicas que se convertían en energía eléctrica y finalmente en calor. Además, añadió un motor eléctrico para producir energía mecánica. Finalmente, publicó en 1840 producción de calor por electricidad voltaica. Alexander Graham Bell fue un científico y logopeda estadounidense de origen escocés que vivió entre los años de 1847 a 1922, nacido en una familia dedicada a la locución y corrección de pronunciación. Con la colaboración de un joven mecánico, Thomas Watson, y unos patrocinadores, estudiantes sordos que habían recibido clases de Bell desarrollaron un aparato para convertir los sonidos en impulsos eléctricos, el teléfono. Su patente fue registrada en 1876. También años después inventó el gramófono, uno de los primeros sistemas de grabación y reproducción de sonidos. Thomas Alva Edison fue un inventor norteamericano entre los años de 1847 a 1931. Se le considera un genio y trajo una gran riqueza nacional a su país. Su invento más sobresaliente fue la bombilla eléctrica, pero tiene muchas otras patentes. En 1879 Edison abordaba investigaciones sobre la luz eléctrica, a pesar de que había una gran competencia y muchos ya habían patentado sus lámparas. Uno de los problemas era encontrar un material capaz de mantener una bombilla encendida largo tiempo. Después de fracasar en muchos intentos, finalmente encontró el filamento de bambú carbonizado. Su fama se propagó por el mundo a medida que la luz eléctrica se imponía. Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en Croacia de 1856 y murió en Nueva York de 1943. Físico estadounidense de origen serbio, estudió en la Universidad de Graz y Praga y se trasladó a Estados Unidos en 1884, donde trabajó a las órdenes de Thomas A. Edison, entonces partidario de la corriente eléctrica continua. Acerca de Nikola Tesla. Se conoce sobre sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de un sistema moderno para el uso de energía eléctrica por corriente alterna. Su carácter personal, su enfrentamiento con Edison y el halo de misterio que rodea algunos de sus descubrimientos han hecho que Tesla se convierta en un científico muy popular a partir de la década de 1990, con una abundante bibliografía acerca de su vida y de su obra. Heinrich Rudolf Hertz nació en Hamburgo de 1857 y murió en Bonn de 1894. Es un físico alemán que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió la naturaleza y propiedades de las mismas, sentando las bases que llevarían a Marconi a una invención destinada a revolucionar las comunicaciones. Estamos hablando de la radio. En el año de 1887, en un célebre experimento, Hertz logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador, antena emisora, y un resonador, que era la antena receptora, teniendo éxito en la operación. ¿Pudiste ver? La historia de la electricidad se remonta a la antigua Grecia y poco a poco fue un tema que consiguió interés, generando investigaciones, especulaciones y continuas experimentaciones a lo largo de los siglos hasta llegar a la revolución industrial, donde tomó fuerza y fue impulsada para poder
ser descubierto el foco, un invento que revolucionó la vida de las personas. Sin embargo, aún esperan muchos otros inventos que estamos seguros revolucionarán nuevamente la vida actual. Descubrimientos que, al igual que el foco, nos sorprenderán. ¿Podrías imaginar tu vida sin electricidad? Ciertamente nos encontramos en el siglo XXI, más precisamente en el 2018, y a pesar de tantos avances, dudamos los significados de algunas palabras o las utilizamos en un contexto distinto. Viene a colación que rayo, trueno y relámpago son palabras que tienen esa propiedad. Sin embargo, creo que es bueno definirlas. Rayo es básicamente la descarga producida, trueno es el intenso sonido y relámpago la luz emitida. Teniendo presentes estos conceptos, entendemos que no son las únicas manifestaciones de electricidad. De hecho, la electricidad se ha convertido en todo menos en algo innecesario. Básicamente, la electricidad ha transformado la evolución humana. Nos ha hecho desarrollar objetos, trabajos, servicios, etc. Cosas que requieren un conocimiento por lo menos mínimo para poder ser llevadas a cabo. Por ejemplo, piensa un momento en tu celular, en tu computadora, en el metro incluso. Estos sencillos ejemplos nos hacen entender la trascendencia de aquellas investigaciones, de aquellos experimentos que han hecho historia, que han cambiado el rumbo de la humanidad. Sin embargo, he aquí lo importante de recordar con lo que empezó este video: una lluvia, una tormenta. Los mismos eventos que ahora nos hacen correr fueron los que nos hicieron apreciar la belleza de este fenómeno natural, sin tener en cuenta en su momento la trascendencia que aquel chispazo en la prehistoria tendría ahora.